que nada, bueno, me voy a presentar. Karina Valiente es mi nombre y voy a ser una de las moderadoras que va a estar acompañando esta ponencia, Industria Educativa Global y Educación Pública, Tensiones y Desafíos, junto al profesor también del IPES Paulo Freire, Ezequiel Marchevsky y Rodrigo Flores. Así que les voy a dar bienvenidos y bienvenidas al cuarto Congreso de Literacidad Crítico Mediático de las Américas, desde Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, en Argentina. Agradecemos la participación de todos los invitados y los invitamos a interactuar a través de los canales disponibles en el chat de la sala, para que puedan dejar los comentarios y también las preguntas para los expositores, y también nos pueden ver por el canal de YouTube. Buenas tardes, yo soy Ezequiel Marchevsky, como dijo Karina Valiente, soy docente del IPES Paulo Freire en Río Grande, y bueno, voy a proceder a presentar brevemente las biografías de las personas expositoras. En el primer caso tenemos al doctor Fernando Bordiñón, profesor adjunto de la Universidad Nacional de Luján y profesor asociado de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en Sistemas de Información de la Universidad de Luján, magíster en Redes de Datos de la Universidad de La Plata y doctor en Educación de la Universidad Nacional a Distancia de España. Y también está con nosotros hoy la doctora Lucila Duguera, investigadora asistente del CONICET, doctora en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes, y licenciada en Sociología, Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, docente de grado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Hola, buenas tardes. Gracias por esta invitación. Para Lucila, para mí es un placer poder estar con ustedes compartiendo esta tarde, este sábado, y colaborando con tantas colegas y conocidos y nuevos que estamos conociendo en este momento. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla. Un momento. No sé, bueno, si ahí están viendo, esta es nuestra presentación, se denomina TECH y Sistemas Educativos, una relación en tensión. Bueno, vamos a iniciar. Bien. No sé si está Lucila ahí. Sí, acá estoy. Perfecto, adelante Lucila. Bien. Bueno, antes que nada, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto estar formando parte de este cuarto Congreso de Literacidad Crítica Mediática de las Américas. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos y a todas las que están del otro lado de la pantalla. La idea, la vocación de este encuentro tiene que ver con pensar y problematizar, ¿sí?, acerca de este sector de la tecnología educativa, más conocido como EdTech, y sus avances en la educación pública. Entonces, para pensar esta problemática y poder situarla, lo primero que nos interesa, ¿no?, es poder pensar junto con ustedes que esta EdTech, ¿no?, como solemos reducirla, se inscribe en un fenómeno más amplio, que es denominado la industria educativa global y que tiene larga data, ¿no? Entonces esta industria educativa global, que se viene manifestando de distintas formas y tiene como esta forma de materializarse, es una del sector educativo EdTech. Lo que hemos advertido es que esta industria educativa global ha cobrado distintas dimensiones, ¿no?, se ha amplificado, se ha acelerado durante la pandemia. Entonces, esto es para poner en tensión esta idea que en más de una ocasión se nos presenta, ¿no?, como que la industria, las tecnologías digitales son relativamente novedosas en los sistemas educativos, y sobre todo como que llegaron con la pandemia. Lejos de ello, lo que advertimos
es que tienen largas, al menos 3 décadas, sobre todo en los países periféricos, un poquito antes en los países centrales. Entonces, la vocación es pensar esta industria educativa global, cómo se va materializando, ¿no? Cómo las distintas formas en las que se nos va imponiendo. A veces estos procesos de privatización y mercantilización de la educación como bien pública se nos torna como un tanto borrosos. Entonces aquí nos interesa advertir 4 formas que tiene de materializarse. Una de ellas tiene que ver con este patrocinio y sponsorización empresarial, ¿sí? Que lamentablemente, olvidé decir que hay un corrimiento del Estado, ¿no? Digamos, los estados se nos están, digamos, en un proceso de, digamos, de retirada del Estado. Lo que se advierte es cómo los capitales privados empiezan desde la década del 90 a advertir que la educación es un espacio, ¿no? Proclive que nos permite, bueno, que permite grandes ganancias y entonces empiezan a adquirir y empiezan como a involucrarse, empiezan a cobrar otras dimensiones, ¿no? En la vida educativa, en la vida educativa en general, en particular en la educación formal. Entonces, estas formas de patrocinio, de sponsorización, digamos, también vienen acompañadas de un discurso que vale reponer, ¿no? Digo, siempre estamos pensando en un doble nivel, al menos, en un nivel del orden de lo discursivo, ¿no? De cómo se van ocultando esas subjetividades que permiten como una suerte de justificación de este ingreso a la educación de los capitales privados, y de los capitales privados que sobre todo vienen de la mano de las grandes tecnológicas. Entonces, ese plano discursivo viene a justificar, de alguna manera, ¿no? Esta intromisión, nos gusta llamarla junto con el doctor Bordiñón. En la otra forma que se advierte el ingreso a esta, o la forma de que se materializa la industria educativa global, tiene que ver con esto de los superdocentes, ¿no? Como si fuesen, como esta vocación por reducir la profesión, la labor docente, a una cuestión individual, a una cuestión pura y exclusivamente del orden individual, ¿no? Escindirla de todo lo que acompaña la profesión de nuestra profesión, perdón, y desconociendo que formamos parte de un colectivo bastante, por suerte, ¿no? Lo enriquecedor que tiene la labor colectiva, el trabajo colectivo. Y junto con esto, digamos, estos docentes superestrellas, ¿no? Habrán escuchado hablar de los distintos premios, que se manifiestan, y las grandes tecnológicas tienen muchos de estos premios. También digamos, hay un cruce ahí entre las tecnológicas y la construcción de estos superdocentes, y esta vocación por escindir, por dejar como, dejar a un lado, invisibilizar el orden comunitario y colaborativo que tiene el ejercicio de la docencia. Y en diálogo con ello, digamos, también, y lo vamos a ver en un ratito cuando pensemos las tendencias en el trabajo docente, ¿no? Digamos, esto dialoga con estos procesos que vamos a ver de informacionalización, plataformización y automatización, que la mayoría de las veces nos presentan, en primer lugar, la importancia, digamos, destacan la importancia de la dimensión individual, ¿no? Esto que también está muy en boga actualmente, que es el aprendizaje personalizado, el seguimiento uno a uno, que por supuesto es bienvenido. Ahora, es bienvenido en la medida que dialogue con esta vocación de la educación como bien público y sin desconocer la importancia de la dimensión colectiva, tanto en el ejercicio de la docencia como en la producción de conocimiento. Entonces, digo, esto lo dejo ahí porque lo vamos a recuperar en un ratito cuando veamos
cómo se van inscribiendo, ¿no? Inmiscuyendo en distintas dimensiones de la educación, las empresas del sector tecnológico educativo. La tercera forma que encuentra la industria o que se nos presenta, ¿no? Digo, la idea es como poder objetivarla, porque a veces algunas, digamos, todos podemos estar y todas podemos estar de acuerdo en decir, sí, ha crecido la privatización, la mercantilización, pero a veces cuesta, ¿no? Cuesta como materializar, bueno, efectivamente dónde. Y entonces es deseable en términos de precisión y de análisis, bueno, cuáles son estas formas en que se objetiva, cristaliza la industria educativa global. La tercera forma es la filantropía educativa, ¿no? Estas nuevas lógicas de colaboración que encuentran las empresas, ¿no? Para los sistemas educativos. Y entonces, un poco, digamos, uno podría pensar que es parecido el funcionamiento, quiere decir, la práctica, a la sponsorización, ¿no? Hay una fuerte vocación en este sentido de, entre comillas, como lo hemos marcado en esta diapositiva, de caridad, que lejos de ello, bueno, tiene una vocación extraccionista, podríamos decir, de algo que es central en el capitalismo informacional, como son los datos, y no solamente, digamos, los datos como, bueno, el oro actual, pero también de ir precisando y perfilando aquellos que van a ser los futuros, ¿no? Ciudadanos del siglo XXI y que forman parte de nuestros sistemas educativos. Y la última, ya para adentrarnos en esto de, bueno, ¿qué estamos hablando? ¿Qué nos interesa como discutir, si se quiere, poner sobre la mesa para poder tejer una conversación sobre la EdTech, el sector comercial de la EdTech, ¿no? Digamos, y acá estamos pensando en aquellas empresas, ¿no? Digamos, más precisamente cuando hablamos del sector EdTech, estamos hablando de distintas empresas tanto en el nivel del software como en el nivel de los contenidos y también en otro nivel, ¿no? O en otra capa, podríamos decir, como hemos trabajado en algunos otros autores y en otros, artículos, esta noción de capas, ¿no? De distintos niveles que se aglutinan en esto que hemos dado en llamar aquí EdTech y que van dado este abanico amplio, ¿no? Se van como inmiscuyendo, podríamos decir, se van, sí, como derramando o metiendo en distintas dimensiones de la educación formal. Digo esto porque la tecnología educativa, ¿no? Es muy fácil precisarla, muy fácil, uno la advierte rápidamente en ese nivel del software, podríamos pensar, con la empresa Microsoft, ¿no? O con tantos otros software privativos que nuestras instituciones utilizan, a veces por convicción, a veces por imposición, ¿no? Digamos, pero esta industria, este sector comercial de la tecnología educativa, digamos, tiene distintos formatos, ¿no? Incluso forman parte, digamos, nosotros no lo vamos a ver en esta oportunidad porque vamos a presentar o a precisar o intentar precisar de manera más detallada y minuciosa cómo el sector comercial de la tecnología educativa adquiere, ¿no? Una suerte de tipología que estuvimos trabajando con Fernando, adquiere distintas y como subdimensiones de la educación formal. Y entonces, digo, precisemos, digo, como haciendo el ejercicio un poco de reversa, ¿no? Digamos, tenemos presente esta industria educativa global que tiene o se materializa en estas distintas formas, que por supuesto estas distintas formas tienen diálogos entre sí, ¿no? Digamos, los estamos precisando como, o presentando por separado, digamos, pero se inscriben en este proceso más amplio de retirada del Estado, de una gran injerencia de los capitales privados en los sistemas educativos formales, y en esto también que se nos presenta
disculpen, y algo más que creo que no es menor, que es la posición que adquieren los organismos multilaterales en estos procesos, ¿no? Digamos que generalmente lo que venimos advirtiendo es que están de alguna forma de acuerdo, a veces por acción y a veces por omisión, digamos, pero que hasta el momento dialogan con esta idea de lo público y lo privado como en diálogo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones también para tener, digo, en esa escena educativa que nos interesa plantear, tiene que ver con tres procesos que advertimos en el trabajo, tres tendencias, perdón, que se advierten en el trabajo y que el ejercicio de la docencia no escapa a ellas, ¿no? Digamos, tres tendencias que tienen que ver con la informacionalización, o para decirlo en otros términos, la digitalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la inclusión de las plataformas en los distintos procesos educativos, ¿no? Pensemos que en la pandemia, digo, casi todos hemos pasado, ¿no? Casi todos, sí, todos los sistemas educativos han pasado por emergencia sanitaria, por supuesto, pero a la utilización de alguna plataforma. Parece algo que fue hace mucho, sin embargo, como fenómeno social es muy excesivamente reciente, ¿no? Y de hecho todavía tenemos varios resabios en distintas dimensiones de la vida social y subjetiva de la pandemia. Y entonces piensen en cada uno, en sus distintos sistemas educativos, en qué medida, ¿no? Y también en términos de política educativa, en qué medida se discutió, bueno, la utilización de estas plataformas y cuáles eran qué es lo que valía rescatar, ¿no? Esa urgencia lamentablemente impuso que en las mayorías de las veces, como relatamos en distintos papers, y muchos colegas que calculo que estarán acá también han advertido, es la utilización de plataformas privativas, ¿no? Y ahí, bueno, lo que conlleva, digamos, no solo la extracción de datos, digamos, y el poder obtener este oro del siglo XXI, sino también el flujo atencional de aquellos que utilizamos las plataformas y ese flujo intercontenidos, ¿no? Entre los contenidos también. Quiere decir, alimentamos gratuitamente y de manera un tanto, sí, como un tanto a veces en esa urgencia y en esa premura y en esa situación no tan, bueno, tan compleja que nos ha atravesado tocar a nivel mundial, sin una discusión clara acerca de lo que supone ese proceso de plataformización de la educación formal, ¿no? Un proceso de plataformización que, bueno, que trae esto, largas consecuencias y que en más de una ocasión pareciese como desconocerse, o no desconocerse, pero que se cajanegriza en pos de un discurso bastante, en términos de Morozov, ¿no? Presenta un solucionismo tecnológico como si esto nos fuese a resolver las distintas problemáticas que tenemos en nuestros sistemas educativos. Y la tercera de las tendencias con las que dialoga este sector EdTech tiene que ver con este proceso de automatización. Generalmente lo que advertimos es que el proceso de automatización, estoy hablando, bueno, ni hablar ahora con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Digamos, pero todos esos procesos que pueden ser reemplazados, si se quiere, por un software, por un robot, ¿no? Digamos, con distintas formas de ese proceso de automatización del trabajo. Y aquí algo que hemos conversado en más de una ocasión y que interesa reponer es, en algún punto, ¿no? Creo que en la educación pensábamos que hay algo del orden de nuestro trabajo que es irreemplazable, ¿no? Que no puede o que no va a sufrir una suerte de automatización. Bueno, frente a ese sentir nos conviene empezar a precisar qué procesos del trabajo docente y del proceso educativo y de aprendizaje en general se ha ido automatizando a lo largo de esto, ¿no? Se nos presenta como muy ajeno, sin embargo a ello está y forma parte de nuestro cotidiano más de lo que desearíamos. Entonces, vamos a pensar ahora, más precisamente, ver algunos números, ¿no? Bordi nos está acercando ahí algunos números Sí, para bueno. pensar este fenómeno de la tecnología educativa.
Gracias. Esto, bueno, es un pequeño mapa demostrativo que salió hace poco en Le Monde, donde da cuenta de algunas de esas empresas más grandes que hoy un poco están dirigiendo este mundo de la industria global educativa, qué fuerza tienen con respecto a países, una comparación de su capitalización versus los PBI de países. Entonces ya no estamos hablando de intromisión marginal, que nos están dando el software de ofimática o que nos están dando la computadora o que nos están dando un servicio de conexión, sino hoy estos grandes actores de la industria global educativa quieren sentarse a la mesa con los decisores de educación. Eso estamos hablando en este momento. Y cuando estos grandes actores quieren sentarse a la mesa con los presidentes, con los primeros ministros, con los secretarios, con los ministros de educación de los países, ya el diálogo va por otro carril, por otro lado, y además empieza a haber una interpelación de la educación como un derecho, y empieza también a haber visiones de los estudiantes como clientes. Entonces, esto es lo que estamos advirtiendo, esto es lo que estamos viendo. Voy a avanzar porque el tiempo corre. Bueno, esta industria educativa global, y en particular el sector EdTech, ya se trabaja casi todos los desarrollos de servicios y productos por el modelo startup, basado en mercados de capitales de riesgo. Sabemos que estos mercados de capitales de riesgo son volátiles, son golondrinas, que pueden estar durante un tiempo apalancando, financiando un sector, pero cuando encuentran otro sector que da un punto más de dividendo, rápidamente se mueven hacia otro sector. Y la educación es algo muy serio, es algo que se construye en mucho tiempo, no es algo que puede estar supeditado a veces a estas dinámicas de financiación y a quedarnos en un momento colgados porque no existe más la actualización de un servicio o porque no proveen más un producto. Entonces, pero bueno, esta es la idea de cómo este mercado está creciendo y este mercado está presente todos los días en nuestro cotidiano educativo. Solamente dejar ahí la idea de un referente. Ben Williamson es un referente que trabaja mucho estos temas, y él, por ejemplo, nos advierte que hoy estas empresas que antes eran marginales en las ganancias con la educación, ya que nos proveían libros, nos proveían algún material para aula o gerenciaban un instituto educativo, hoy son unicornios o decacornios. Estamos hablando de empresas que tienen ganancias de más de $1.000 millones por año. Un ejemplo de un unicornio argentino es Mercado Libre, como para dar el volumen de estas empresas, que ya son parte del mundo EdTech. Y estas, por ejemplo, ahí tenemos a una empresa hindú, que es Bijou, que miren, por primera vez en la historia, una empresa educativa fue auspiciante oficial de la Copa del Mundo de Fútbol del año 2022. Y su logo salía en las canchas de fútbol y salía en las camisetas. O sea, al nivel de Nike, al nivel de Adidas. Entonces estamos hablando de esto, de mercados tan jugosos económicamente y apetecibles que ya entraron en esta voracidad de los modelos de desarrollo capitalista. Bueno, ahora vamos a algo más cercano a nosotros. Lo que estamos presentando deriva de un trabajo de investigación que publicamos a principios de año en la revista de UNESCO, en el cual, por ejemplo, por lo que contaba recién, una de las cosas que hicimos, buscamos en el mundo cuáles son esas grandes empresas unicornios del sector EdTech, y las catalogamos, las organizamos, las tipificamos. Ahí hacemos una pequeña, digamos, reproducción de nuestro trabajo, y vemos que tanto están en Estados Unidos como en Oriente. Oriente hoy tiene mucha empresa EdTech
que está en la primera línea de capitalización y ganancias. Fíjense que hay de todo tipo, desde provisión de contenido, desde enseñanza de idiomas para asiáticos que quieren comerciar con Occidente o que están preparándose para viajar a Occidente. Tenemos empresas de apoyo a estudiantes con servicios propios para su estudio, desde tutorías personales, resúmenes de libros, resolución de ejercicios a medida que los docentes les dan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí tratamos de presentar en nuestro trabajo un pequeño análisis de estas primeras 10 empresas como para ver por dónde van este sector educativo tecnológico. Y el segundo trabajo que hicimos, digamos, y el segundo contribución que hicimos en nuestro trabajo tuvo que ver con armar una clasificación de productos y servicios EdTech para la educación superior. Analizamos distintas fuentes que tenían que ver más que nada con consultoras para startups del sector EdTech y tratamos de identificar cuáles son los productos o servicios que ofrecen y armamos una tipología asociada a esos productos y servicios y también, bueno, definimos cuáles son los subtipos. Nos encontramos hoy que este campo, digamos que el sector EdTech es un campo orégano, un campo muy amplio en el cual hay muchísimos nichos de negocios que tiene la industria privada para ofrecernos. Un poco ahí sobre la izquierda ven algunos logos, algunas marcas que un poco a veces son comunes navegando en la web por páginas educativas que aparecen. Bueno, todo eso es parte de ese sector privado que hoy estamos denominando EdTech. Entonces, nos quedamos con esta primera parte, con que dos citas de Ben Williamson y de Hogan, y de Neil Silgun, que es otro referente muy importante para nosotros en este terreno, que un poco lo que están diciendo de que hoy la tecnología educativa es un campo polifacético de tecnologías, actividades y organizaciones que se inserta en una serie de contextos sociales, geopolíticos y económicos. Y está afectando una gama amplia de procesos y prácticas. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que si nosotros no quedamos solamente con la mirada didáctica sobre este tipo de herramientas, sobre este tipo de servicios, sobre este tipo de alianzas del sector privado con la educación, estamos mirando un recorte, estamos viendo algo muy resumido, porque esto se inserta en espacios, negocios, y además en proyectos de desarrollo empresarial mucho más amplios. Y segundo, lo que nos dice Selwyn ahí es de alguna manera que tenemos que ejercer desde las instituciones educativas nuestro derecho a una soberanía tecnopedagógica. No podemos ser compradores de un gran supermercado educativo mundial que no tiene fin, que se renueva todos los días y escogiendo cosas de una góndola, sino tenemos que empezar a generar nuestros propios criterios, tenemos que, para adoptar estas tecnologías y además antes de adoptarlas tenemos cada vez más que revisar qué hay abajo de esa caja negra que dice, como decía Lucila, qué opacidades tecnológicas, qué modelos de negocios hay atrás, porque no estamos implicándonos nosotros solos al elegir como docentes, sino estamos implicando en potenciales peligros a toda una comunidad educativa de las cuales también somos responsables. Bueno, hasta acá como una primera parte, ahí tratábamos de resumir el conflicto que se está armando hoy entre la educación como un bien público versus un bien comerciable, y nuestros estudiantes como sujetos de derecho versus verlos como clientes. Esto es lo que tenemos que trabajar, este es el espacio de conflicto,
y sobre este espacio debemos trabajar de la mejor forma como educadores. Para cerrar, creo que no tomará más de 5 minutos, si estamos a tiempo, bien. Queríamos presentar una metáfora que hoy nos encontramos en relación a la EdTech y la educación. Y tiene que ver con la metáfora del iceberg, una metáfora ya usada muchas veces, una metáfora patagónica, justo, no, me acabo de dar cuenta en este momento, que habla de ese iceberg que tiene una parte visible, pero que hay una parte invisible y generalmente es mucho más grande, que cubre mucha más área y además que esconde cierto peligro porque es lo que no vemos. Entonces, bajo esta metáfora, nosotros queremos tomar la idea de que en esa parte visible en relación al sector EdTech, nosotros tuvimos en pandemia una intensa relación diaria con esos productos y servicios de EdTech. Y que nosotros como docentes tuvimos muchos millones de horas invertidas en trabajo frente a frente con esas herramientas de forma mediada, conociendo, explorando, de forma rápida, a veces hasta de forma improvisada, porque no daban los tiempos y había que tener continuidad pedagógica. Y esos millones de horas, hoy entendemos con Lucila que es una suerte de acervo pedagógico importantísimo, que de ahí tenemos que seguir sacando conocimiento para cambiar, enriquecer, modificar nuestras prácticas. Esa parte es como una parte visible positiva que entendemos que hay con el sector EdTech. Y también otra que ha aparecido a mitad de la pandemia, por lo menos en esta zona la identificamos, que es con ese discurso que está hablando con un aula ampliada, un aula con paredes porosas, un aula abierta, algunos se animan a llamarla híbrida en algún caso, pero estamos hablando en sí de una nueva versión de aula, y que estos servicios, estas herramientas nos están permitiendo establecer esa nueva versión de aula que tantas veces nos critican a nosotros como docentes por encerrarnos en un supuesto pasado, cosa que no creo que es en general. Pero bienvenido también esa nueva versión de aula, porque tiene que ver con la búsqueda constante de los docentes y de mejorar sus prácticas y los aprendizajes de sus estudiantes. Pero tenemos el lado B. El lado B del iceberg, un poco resumiendo lo que contaba mi compañera Lucila, lo miramos como que hay una serie de elementos con más peso, más fuerte, que debemos tener conciencia desde la docencia, como personas que podemos decidir cómo va a ser esa nueva aula, cómo van a ser esas nuevas prácticas. Tenemos que decidir, pero tenemos que ser conscientes que están dentro de estos puntos que debemos conocer y debemos sortear. En particular, cuando hablamos de, a ver si baja, no, salió de la presentación, ahí está, con la falta de transparencia de los artefactos tecnológicos. Es sabido que por distintas razones, en general por protección de derechos, de secretos de fábrica, etcétera, 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 patentes, muchas de las cosas como se construyó el software que utilizamos es oculta. Hay modelos de negocios que son ocultos. Y nosotros, bueno, ahí pusimos algunos ejemplos de falta de transparencia clásica en productos tecnológicos, como fue el famoso caso de Facebook y la alianza con Cambridge Analytica, o el famoso algoritmo de PageRank, o cómo funciona ChatGPT verdaderamente en su forma interna, o en los modelos de negocios que a veces nos dice que son free, pero no son free. O sea, son cosas que entendemos que hay falta de transparencia y que esa falta de transparencia hace mal cuando las utilizamos a estas herramientas institucionalmente para la educación. Entonces deberíamos tratar de construir esa soberanía tecnopedagógica a partir de
buscar, exigir más transparencia cuando decidimos qué utilizar en nuestras aulas de los productos y servicios EdTech. Como segundo, nosotros tuvimos en pandemia estos últimos años una incorporación indiscriminada de los productos y servicios EdTech. Ahí hay un ejemplo de la consultora HolonIQ, que es una consultora privada que asocia a estas empresas, startups del sector EdTech, diciéndole dónde invertir, cuáles son nichos, dónde no invertir ahora. Y bueno, y esas son marcas del sector EdTech que hoy están en Latinoamérica, están en distintos países de Latinoamérica, y ahí hay de todo. Y además, como decía Lucila, también hay mucho producto que se creó para la educación, pero desde fuera de la educación, con esa visión de solucionismo tecnológico, con esa visión de que la aplicación soluciona un problema que la educación, con todo su colectivo y con toda su historia, no ha podido solucionar hasta el momento. Entonces, bueno, creemos que hoy, pasado la pandemia, es tiempo de mirar de forma más fina aquellos productos que decidimos incorporar a nuestras prácticas o a la institución de forma completa. O sea, pasar un tamiz y quedarnos con aquello que verdaderamente no es lo que recomiendan indiscriminadamente o de forma no argumentada, sino aquello que creemos que verdaderamente es bueno para nuestras prácticas situadas en nuestro territorio. Tercer elemento que encontramos en la parte del iceberg negativa, un avance significativo del sector EdTech en cuestiones que ponen en peligro la privacidad de los datos personales de la comunidad educativa. Un informe de la organización Human Rights Watch durante pandemia, donde se analizaron 164 productos EdTech aprobados por 49 países, durante el periodo de pandemia, indicó que el 89% de esos productos parecían llevar a cabo prácticas de datos que ponían en riesgo a los estudiantes. Porque le identificaban dónde estaba, qué hacía, qué quería, y, o le daban publicidades, le acercaban publicidades indebidas. Entonces, esto también tenemos que buscar y tratar de mejorar en esa relación sistemas educativos y sector privado de tech, buscar cuáles son y poner cuáles son los límites para la privacidad. Estos no son clientes, son estudiantes que son sujetos de derechos, los destinatarios. Bueno, y a continuación pusimos las Disculpe, tres últimas. Fernando, que lo interrumpa. Sí. Era para avisarle que quedan un par de minutos de exposición como para ir cerrando, así abrimos la ronda de preguntas. Estamos justo, mira, justo estamos acá, entramos al final. Gracias. Disculpe la molestia. Y bueno, por último, en esa parte oscura, en esa parte del iceberg, encontramos algunos elementos como que habíamos hablado hoy, que es que por un lado el uso de servicios y productos de tech puede crear una dependencia perjudicial para los estados, y perjudicial en el sentido de que si no sabemos lo que hay abajo de la caja negra de las aplicaciones y los servicios, si estamos sumándonos a contratos que no se negocian bilateralmente, sino que se imponen unilateralmente, y además sabemos la volatilidad del sector tech, dado por su propia forma de construcción que tiene que ver con el capital de riesgo, puede ser que hagamos muchos proyectos locales educativos basados en estos productos y servicios y de un día para el otro nos encontremos que no están más porque ahora esos capitales hacen otra cosa y esas empresas cerraron. Entonces, lo primero tiene que ver con esto y lo segundo se relaciona directamente porque la infraestructura tecnológica que estamos contratando, alquilando, y en la cual muchas veces estamos edificando nuestra institución educativa en lo virtual, puede quedar supeditada a manos de un privado y lo que quiera hacer ese privado. Y por último, la reducción, o sea, un uso abusivo de estas tecnologías, un uso acrítico, una adopción acrítica, lo que trae, en definitiva, es la reducción de una soberanía tecnopedagógica en
los profesionales de la educación y las instituciones a las cuales pertenecen. Entonces, cerrando, quiero decir que, bueno. Jordi, perdóname que te Sí. moleste. Nos quedan 10 minutos y hay un par de preguntas en el chat. Me parece que Perfecto. podemos, ¿no? Digo, lo Cerramos esto en el central chat. ya lo Sí, expusimos sí. y podemos tejer una conversación ahí con los colegas y las colegas que tan Perfecto. gentilmente están conversando. Muy bien, sí, hagamos eso directamente. Creo que va a ser más rico. Bueno, adelante entonces con los moderadores y dejo de compartir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar entonces con la ronda de preguntas que fueron surgiendo algunas durante su enorme exposiciones que fueron brindando. Una de las preguntas que surge es la siguiente. Ante esta mercantilización de la educación virtual, estamos ante un proceso de banalización de la oferta educativa. ¿Podemos afirmar que ante esta necesidad de productividad intelectual estamos perdiendo calidad conceptual en general? Lucila, no sé si la querés. Sí, un tema en sí mismo. Con uno de los equipos en los que trabajo, investigamos sobre el gran crecimiento de la educación superior a distancia, las formas de producción de conocimiento y el trabajo docente. Uno de los aspectos que se ve es ese crecimiento cuantitativo, ¿no? De la oferta educativa en la educación superior a distancia y en términos de calidad. Una pregunta anterior a eso es si en la sociedad civil, ¿no? ¿Cómo se está produciendo conocimiento? Digamos, ¿cuáles esas preguntas inquietantes, ¿no? Esa estructuración de pensamiento, pienso siguiendo a Morín, en esa cabeza bien puesta, ¿no? Que se interpela, que se pregunta, que produce, donde el error y la interrogación son constitutivas a ese proceso de producción de conocimiento. Entonces, antes de pensar, me parece que hay un clima de época, ¿no? Donde, no sé si la llamaría banalización, digamos, pero me parece que está atravesada por otra forma distinta a lo que fue el capitalismo industrial, ¿no? Entonces, el capitalismo informacional empieza a advertir que las formas de producción de conocimiento empiezan a tomar otras características que van en diálogo también con las subjetividades, ¿no? Con estas mutaciones que uno pienso ahí junto con Barico en ese libro tan hermoso de los bárbaros, ¿no? En ese diálogo intergeneracional entre los recién llegados y los que ya estamos, bueno, cómo vamos a ir transmitiendo esas formas de producir conocimiento. Y me parece que es propio de este proceso, digamos, de informacionalización, es más específicamente de este capitalismo informacional en etapa de plataformas, que adquiere otras características, ¿no? Distintas, no sé si las llamaría banales, me parece que distintas y que estamos viendo cuáles son esas características. Bien. Otra de las preguntas que había surgido es ¿cómo afecta y atraviesa la oferta y demanda por parte de las empresas a la realidad de las escuelas públicas? Bueno, es una pregunta un poco que se nos escapa de foco en este momento, pero a ver, en relación a las empresas, lo que podemos decir y al sector EdTech, que hoy, desde hace más de una década, el sector privado ha erigido la que llamamos nosotros en un área de estudio una universidad global paralela. O sea, a partir, por ejemplo, de los MOOC, los famosos cursos que nacieron dentro de los ambientes universitarios y después el modelo fue tomado por empresas, empezaron a haber todo un sistema paralelo de enseñanza, de acreditación de saberes, que terminó y que se está desarrollando hoy en las grandes empresas de MOOC internacionales, que empiezan a tener alianzas directas con empresas y eso de alguna forma
está, entre comillas, compitiendo con la educación pública. Es una forma propia de capacitación, en algunos casos más intensiva de formación, pero que está sucediendo a la par de las universidades públicas. Ahora, las universidades públicas, siempre recordemos, tienen el deber de formar a un ciudadano. Esta universidad global paralela de la empresa, lo que está formando son trabajadores. Bien. Ahí me permito sumar algo en diálogo con lo que está diciendo Fernando, dos cosas, ¿no? De cómo afecta, la pregunta por cómo atraviesa, cómo afecta. Una de las cuestiones que quedó o que nos quedó en el tintero y que vale la pena enfatizar, ¿no? Es que las tecnologías en general y las tecnologías digitales en particular embeben una ideología, ¿no? Habilitan ciertas prácticas y deshabilitan otras. Entonces, como tal, digamos, la elección desde los ministerios, desde las instituciones, digo, los tres niveles, digo, nivel ministerial, nivel institucional y nivel micropolítico, ¿no? Del aula como docentes, digamos, tenemos que tener presente esa idea, ¿no? Digamos, que no da lo mismo, digamos, esto o discutir más fuertemente con esta vocación que se intenta imponer de la tecnología en términos neutrales. Lejos de eso, ¿no? Lo que se advierte es que embeben una ideología, por lo cual, digamos, habilitan prácticas más en diálogo con algo de lo que decíamos anteriormente, más en diálogo con una dimensión colectiva, comunitaria de la producción de conocimiento, o más en términos individuales. Entonces, digo, eso es algo que es deseable discutir, digamos, sobre todo desde los sistemas ministeriales, porque, digamos, empiezan a ver este proceso de personalización del aprendizaje que es deseable de acompañar sin perder de vista esto otro, ¿no? Que tiene la educación pública, la educación en general, esto que nos enseñó Vygotsky, ¿no? Del diálogo que empieza inter el aprendizaje para hacerse intra. Entonces, sin desconocer eso y tomando eso como bandera, creo que atraviesa en distintos niveles, digamos, a todo el sistema, a todos los sistemas educativos, ¿no? Y eso es algo para no perder de vista la ideología que embeben los distintos artefactos, los distintos dispositivos, los distintos software, ni hablar ahora con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y las consecuencias que eso trae tanto en las prácticas de enseñanza como en las prácticas de aprendizaje, ¿no? Más precisamente en el trabajo docente. Digamos, hay algo ahí que nos está atravesando que es deseable que repongamos y discutamos a la luz de estas tecnologías digitales, de estas plataformas, de estos software de automatización, etcétera. Les voy a dar las gracias a Fernando y a Lucila por esta ponencia, como dije, la verdad que es fabulosa. Escuchar hoy todas estas tensiones y desafíos que atraviesa a la educación. Así que muchísimas gracias y bueno, damos por finalizada. Bueno. Así que los invitamos a que sigan participando del resto de las ponencias del Congreso, de lo que queda del día de hoy y del día de mañana, así que los invito a que puedan entrar a la página del IPES Paulo Freire, ahí van a encontrar toda la información y los links de acceso.